Buenas noches, como siempre, bienvenidos a La Silla Rota. En esta oportunidad nos acompaña un personaje de las noticias de este día, José Isabel Trejo, quien coordina la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Diputado, muy bienvenido. No, muchas gracias, al contrario. Usted tiene una trayectoria larga como diputado, 11 años, ha sido también senador, y le preguntaría, ¿qué está pasando en este momento en la Cámara? Empezando a discutir el presupuesto. Sé que usted tiene una serie de propuestas muy concretas, ha expresado algunas de ellas como volver a ajustar el IVA en la frontera, sí. Pero entiendo que es un paquete más amplio, más ambicioso, de por lo menos 6 medidas concretas. ¿Nos podría adelantar un poco a esto? Sí, bueno, en relación con su primera pregunta que está pasando en la Cámara, lo primero es que lo más importante que se vuelve en la Cámara de Diputados en este periodo es sacar las leyes económicas, que son las más importantes en mi opinión, porque por el presente y el devenir inmediato del país es de dónde se obtienen los ingresos que va a gastar el Estado mexicano, tanto la Federación como los estados y los municipios, y cómo se va a gastar, que es la ley de leyes, ¿no? El presupuesto de egresos de la Federación, que es de una materia de manera exclusiva de la Cámara de Diputados, y que ahí se discute con mucha efervescencia, puesto que ahora serán 4 billones, casi 700 mil millones de pesos. Entonces eso ocupa mucho la atención durante este periodo hasta el 15 de noviembre, que es cuando se aprueba, y después siguen varias leyes relacionadas con estas dos, y eso ocupa mucho la Cámara de Diputados, ¿no? Y en relación con esto, pues es un contexto correcto para seguir introduciendo y no dejando fuera de la lucha histórica del PAN y de ahora, en este momento, pues de muchos empresarios y de muchos contribuyentes, que es el tema de las reformas fiscales. Nosotros no decimos que se debe hacer una contrarreforma fiscal y de que echemos todo para atrás lo que ha hecho como propuesta el presidente Peña Nieto, aprobado por la bancada del PRI y el PRD. Ya conoceremos con más detalle su postura, pero ¿cuál es el balance sobre la reforma fiscal que arrancó con el gobierno Peña Nieto? Hay muchos sectores que se dicen lastimados con esta reforma. ¿Cuál es su balance personal? Prácticamente a todos los contribuyentes han sido afectados, chicos y grandes. Pero mire, no está muy claro cuál es el tema de la correlación de los números de la reforma fiscal. Se supone que íbamos a traer más o menos unos 250 mil millones de pesos este año adicionales a los que se pronosticaron en 2014 en captación adicional. Se llegará a 120 mil, como 130 mil millones menos, lo cual en una primera correlación de referentes, pues está lejos de ese alcance. Dos, con eso apenas alcanza a cubrir usted el faltante del petróleo. El faltante del petróleo van a ser 100 mil millones, es decir, los 120 mil barriles diarios menos de producción, le implican unos 100 mil millones. Entonces, los impuestos recaudados, pronosticados, y si se da el crecimiento que se está pronosticando, apenas alcanzará a cubrir este faltante del petróleo, lo cual nos deja pues en una ruta de poco crecimiento del gasto, que es el 1%. Entonces claramente la ruta fiscal establecida no ha sido ni con mucho lo que se esperaba, y sin embargo usted compara los efectos económicos tan drásticos en la zona fronteriza, pues obviamente ha tenido un alto impacto económico que va en detrimento. Si usted le pone en esa relación, si usted tiene los cajones llenos del gobierno, digamos a tope, mucho menos de lo que esperaban, pero tiene los cajones de los contribuyentes vacíos, entonces usted no está cumpliendo, en mi opinión, la correlación fiscal entre los pasivos, entre los sujetos activos y pasivos, es decir, los empresarios y el gobierno. No está generando la economía. Hay pocos temas en los que el gobierno tenga más contacto con el Congreso, particularmente con diputados, que el tema presupuestal. ¿Qué argumenta Hacienda sobre este escenario que usted describe? Es que el argumento de la Secretaría es, bueno, no tenemos más escenario de crecimiento más que un 3.2, y por lo tanto, con un 3.7, usted no aspira a tener más crecimiento de impuestos. No le muevo porque se genera incertidumbre jurídica. Nuevas medidas fiscales son nuevas incertidumbres, nuevas reformas administrativas en las empresas, y por lo tanto un factor que pudiera detener más que proyectar. Nosotros decimos que si se revisan muchas medidas de la reforma, van a soltar amarras de las inversiones, que está demostrado que entre las medidas draconianas que pusimos en temas de lavado de dinero y la fiscal, muchos inversionistas están a la espera de un mejor clima,
de un cuadro fiscal mucho más amable. Por lo tanto, son menos inversiones. El gobierno dice no, pero los números son 120,000 millones más. No son más. Se supone que esa reforma fiscal... La mitad de lo que se esperaba. La mitad de lo que se esperaba. Entonces, el argumento no ha sido sólido. Tan es así, don Roberto, que el gobierno ha emitido decretos administrativos con facilidades para contribuyentes, de conformidad con su facultad. El presidente puede hacer decretos fiscales, sí, solo si es en favor de los contribuyentes. Y ha hecho misceláneas fiscales también, en donde está apoyando a contribuyentes. Y ahora ha emitido una nueva medida, que es para meter a los contribuyentes que no están en la economía formal, a la economía formal. Todo eso lo previmos como deficiencias claras en la reforma fiscal, y no se ha querido hacer por medio de leyes, sino por medio de decretos administrativos. Pues hay pocos temas más complejos, más importantes para la sociedad, que cómo le va en el tema fiscal y su relación el impacto, sí, con el gobierno. Si le parece, vamos a retomar ese tema en el segundo bloque. ¿Cómo no, Pablo? Y las medidas que va a proponer el PAN en la materia. Muchas gracias, seguimos aquí con ustedes en La Sierra. Muchas gracias. Seguimos conversando con el diputado José Isabel Trejo, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en diputados, especialmente sobre el presupuesto que ha empezado a discutir el Congreso en general y particularmente la Cámara de Diputados en atención a sus atribuciones constitucionales. Teníamos un balance negativo entonces en materia de la captación que esperaba el gobierno a raíz de una reforma fiscal debatida, digamos, ¿no?, controvertida del año pasado. ¿Cuáles serían otros indicadores de esta complejidad? Digo que además hay que seguir combatiendo en la posición nuestra, debe ser así, porque además hay propuestas del sector empresarial, del mundo de los contribuyentes, de que lo sigamos intentando. Tenemos que seguirlo intentando. Por ejemplo, en Baja California Sur, nosotros proponemos que, por los desastres que está pasando en Baja California Sur, van a pasar muchos años para que se recupere. Que en Baja Sur debe de imperar un IVA del 11, no del 16, porque afecta grandemente. Los inversionistas con ese IVA no se van a arrimar tan fácil en estas condiciones de desastre. Entonces, en la frontera seguimos proponiendo eso. En Baja California Norte vimos lo que está pasando. Pero los del mundo de los pequeños contribuyentes, todos los chiquitos, los repecos, de repente pasaron al régimen general sin tener todas las condiciones, y entonces están teniendo graves problemas. Por eso el presidente de la República dijo, bueno, que por lo pronto hoy no paguen IVA, ni algunas otras contribuciones, hasta que más o menos se estabilicen. El mundo de que la gente venga de la economía informal a la formal, si lo va a hacer usted con estímulos, no le va a alcanzar el mundo del dinero público para que todo el mundo se meta. Son un altísimo porcentaje, ¿no? Así es. Nosotros preferimos que sean barridos del SAT, que vayan a ver las fuentes de riqueza de los mexicanos a donde estén, para ver que sean patrimonios realmente que están pagando impuestos, y si no, que entren al mundo de los impuestos. Esa medida la propusimos desde el año 2005, cuando habíamos destinado 20,000 millones para que se hiciera un barrido en todo el país. Se hicieron experimentos, inclusive, si no estoy mal, en Tecate, en Puebla y en Mexicali, y fue funcionando. Finalmente no se aterrizó el presupuesto por algún error administrativo, y no se hizo el gran barrido. Una supervisión mucho más estrecha. Totalmente. Sobre los negocios que actualmente están en la economía informal. Vaya usted, y usted ubica perfectamente cuáles son los centros donde más crece el Producto Interno Bruto, puede hacer un barrido y puede meter a mucha gente al mundo de la formalidad. Más que con estímulos, más que con invitaciones, también tiene que entrar un poquito la mano dura del Estado, si no, no le entramos. Este tema del 16%, diputado, que usted quiere proponer, o están proponiendo que regrese al 11%, fue expuesto por Hacienda como la decisión de llevar al 16% como resultado de lo que veían ellos con mucha simulación, digamos, y un confort por parte de los sectores económicos en la frontera. Entiendo perfectamente que el PAN tenga parte de su clientela, una parte importante en la frontera norte del país, pero ¿cuál es la respuesta a estos argumentos de Hacienda de no tiene sentido mantener este régimen privilegiado en materia fiscal y que en la frontera se paga el 11% y en el resto del país todo el mundo pague el 16%? Bueno, primero, el momento y el incremento tan draconiano de la tasa. Usted no puede tener una tasa del 11 y lleves el 16. Es un incremento durísimo de IVA. En un sector tan dinámico en la economía del país, además que estamos compitiendo contra un socio comercial que todos sabemos
asimétricamente en términos de economía están superiores a nosotros. Entonces usted pone de repente a la franja, en un solo año, fíjese, el Tratado de Libre Comercio llevó más o menos de implementarse de manera paulatina, no menos de 10 años en algunos sectores de la población. Y usted de repente le mete a competir a todos los mexicanos, a todos, de la frontera norte, contra Estados Unidos, en 5 puntos de impuesto, pues lo mete realmente en una posición draconiana para la cual las economías normales de consumo, ¿verdad?, y los pequeños contribuyentes y las empresas no estaban preparadas, no se habían preparado. De repente en 3 meses le dijimos, oye, te vas a enfrentar a la economía norteamericana con 5 puntos más de impuestos. Aparte te vas a tener un incremento del impuesto sobre la renta y aparte te vas a tener que pagar regalías. Y ahí todo el mundo se ve impactado. Entonces mucha gente puede pasar a Estados Unidos a comprar sus víveres de manera más barata porque allá el impuesto al consumo, ¿verdad?, es de 6%, de 7%, de 8%. Me resulta un poco chocante que hubiera el fenómeno al revés, que los norteamericanos pasaran al territorio mexicano para comprar X cantidad de cosas y que estuviéramos subsidiando ese consumo con un IVA más bajo. Mire, esa parte, aunque está en la discusión, es mucho menos porque ahora la economía norteamericana tiene mucho más consumibles, mucho más cosas que consumir del lado de la frontera que del lado de nuestra frontera, ¿no? Eso se puede usar estadísticamente. Y entonces ahora el cierre de empresas por esas condiciones, más de 500, implican desempleo. Y mucha gente, además mucha gente que sale desempleada, no puede ir a consumir a otro lado y está consumiendo productos mexicanos con 16 puntos, contra muchos que sí lo pueden hacer. Entonces usted empieza ahí a generar condiciones de realmente ir marginando a mucha gente. Especialmente, además de este tema del IVA, ¿cuáles serían las propuestas concretas en materia fiscal por parte de nosotros quisiéramos que para que hubiera las inversiones se regresara de inmediato a las deducciones a todas las inversiones que se hacen en un solo año se pueda hacer la deducción inmediata, porque eso le genera a usted un tiempo para invertir. Invertir es generar empleos, ¿no? Si usted no invierte, evidentemente para empleos, y aparte si desinvierte por lo mismo, pues obviamente despide gente. Esa es una parte. Luego, todas las prestaciones sociales de los trabajadores, que quedaron al 50% solamente como deducibles en las empresas, evidentemente hace que las empresas no tengan ningún estímulo para seguir dándole a sus trabajadores mayores condiciones, ¿verdad?, sociales. Y por lo tanto eso está provocando que también los trabajadores estén recibiendo mucho menos de lo que recibían antes, y eso está evidentemente provocando que haya menos consumo. Ahí están las estadísticas de ANTAD. Se disminuyó el consumo en sus tiendas, que es donde consumen la mayoría de los trabajadores. Sí. Regresar al tema de repecos con otras reglas para que los pequeños contribuyentes... Volver al régimen especial que tenían los pequeños comercios. Con algunas revisiones para que no se vuelvan como una especie de atractivo para fingir, ¿verdad?, inversiones, y entonces medianos y grandes inversionistas entraban al régimen de pequeños contribuyentes. Ahí pensamos que discutiendo nuevas reglas para acabar con simulación, se podía tener un margen muy importante de pequeños contribuyentes en el régimen de repecos que pudiera funcionar. Evidentemente nosotros seguimos pensando que es muy alta las tasas para las personas físicas. Nos fuimos a la reforma del impuesto sobre la renta, cuando en el mundo es al revés. Las tendencias son más impuesto al consumo, los IVAs en el mundo, y menos impuestos a la renta, porque menos impuestos a las rentas hace que haya más empresas que invierten. ¿Estaría a favor entonces de rescatar esta idea de IVA a líneas de consumo que no estaban previstas, como alimentos, medicinas y otros? No en las tasas que se manejaban. Nosotros en su momento, y creemos que era una idea correcta, viable, estudiada, poníamos el 2% del impuesto al consumo para beneficiar estrictamente a los pobres. No era una posición demagógica, era una posición estudiada en donde ese impuesto fuera destinado exclusivamente al tema de la pobreza. El 2% IVA a medicinas y alimentos y destinar ese ingreso a programas sociales. Así es, y con eso iba a usted meter a muchísimos millones, con ese solo hecho, a muchísimos millones que no pagan el IVA
lo iba a meter al mundo de los contribuyentes. ¿Lo van a poner nuevamente ahora? Hay que seguir poniendo esa propuesta, ¿verdad? Sí. Porque me parece que es una propuesta viable, de conformidad con las tendencias de la propia OCDE, recomendadas por la OCDE en el mundo, entre sus propios países y en el mundo. Si son tendencias que están funcionando, ¿por qué nosotros no pusimos? Aquí pienso que imperó un poco la propuesta fiscal del PRD al propio gobierno, que compra la idea de decir vamos a grabarle a los ricos, ¿no? ¿Fue una concesión del PRD esta propuesta, más bien la falta de una propuesta en materia de IVA? Yo pienso que fue una concesión del PRD, no meter el IVA, que era una propuesta que ellos eran muy sentida a IVA y alimentos, a medicinas y alimentos, y por otro lado la propuesta del PRD es grabemos a los ricos, ¿verdad?, para ayudar a los pobres, y entonces esa propuesta la compró erróneamente, en mi opinión, el gobierno, y esas son las consecuencias. Ahí están las consecuencias delimitadas, expresadas abiertamente por el Banco de México. ¿Va a proponer ahorita, en la proximidad del año de elecciones, aumentar el IVA? No. Hay que tomar en cuenta nosotros que la propuesta es del gasto social, buscar que el impuesto al consumo de muy bajo perfil, ¿verdad?, de 1 punto, 2 puntos, esa pudiera ser una de las mejores funcionalidades para recabar, además, dinero más rápido, ¿no? ¿Alguna otra propuesta que vayan ustedes a presentar en esta materia? Básicamente tenemos esas 5 o 6 que le acabo de limitar, y algunas otras que irán detalladas, ¿verdad?, que estamos estudiando, pero que será esta semana misma. Mañana mismo presentaremos las iniciativas, 6 en particular, y emplearemos una propuesta en donde le decimos al presidente y al Congreso: hagamos de los decretos administrativos fiscales del presidente ley. ¿Qué consenso ha encontrado hasta ahorita en los otros partidos y en el propio gobierno? No tenemos consenso, hay que decirlo también con claridad. Ni el gobierno, ni el PRI, ni el PRD, ni el Verde, ni el Nueva Alianza van a modificarle el tema fiscal al presidente por una clara alianza que tienen ahí, ¿verdad?, de inamovilidad. ¿El PRD incluido? Sí, el PRD incluido. Hay que recordar que ellos votaron la reforma fiscal. Bueno, una parte del PRD no votó. También eso hay que subrayarlo. Pero la parte significativa, la que determinan las cámaras, las votaciones, lo votaron. Entonces hay que tratar de revertirlo en el discurso, porque si no dejamos ni siquiera eso, entonces estamos perdiendo todas las causas. Oye, yo no puedo dejar de aprovechar su presencia aquí para hablar de otros temas, particularmente lo que está pasando hacia dentro del PAN, ante la inminencia, al parecer, de que el presidente Gustavo Madero va a pedir una nueva licencia para ser ahora diputado. Si le parece, le dedicaremos a esto el tercer y último bloque del programa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Seguimos aquí, en la Silla Rota. Muchas gracias. Planteamos la posibilidad de platicar con el diputado José Isabel Trejo, coordinador del PAN en diputados, sobre la situación en el PAN. Pero me queda esta última preocupación sobre la postura del gobierno de anunciar, después de que hizo la reforma fiscal el año pasado, que no iba a volver a tocar este esquema el resto del sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo pienso que se puso una camisa de fuerza. Yo pienso que ningún gobierno, don Roberto, se debe de amarrar las manos en temas fiscales, porque la política económica es muy cambiante en el mundo. No es lo recomendable, ningún país lo hace. Entonces sí es un poco extraño que un presidente entrando diga en 6 años no va a haber más reformas fiscales. ¿Fue un exceso de confianza? ¿Fue un tema de novatez? ¿Fue un pacto con los sectores? ¿Cómo lo explica usted esta postura? Hay evidentemente una visión en el actual gobierno, ¿no?, que el presidente adquiere. Es decir, la seguridad jurídica fiscal te puede dar mucho más inversiones, pero cuando es muy draconiana como esta, yo creo que debe haber flexibilidad. Aunque esta especie de señalamiento que hizo el presidente, que lo dejó público, sí tiene un resquicio chiquitito, en donde dice, bueno, si las cosas realmente sí no funcionan, hay que cambiar. Yo pienso que si lo aprovecha, debe de cambiar y no se debe perder esa camisa de fuerza. Muchas gracias. Brinquemos de tema, perdón. Hay una verdadera agitación, yo creo que es muy evidente en el PAN, no solamente por la posibilidad de que el presidente Gustavo Madero vuelva a pedir licencia para buscar ser diputado, sino que debido a ello, la percepción es que ya hay una pugna hacia el 2018, no hacia el 2015, el próximo año, sino 2018, con 2 personajes centrales como precandidatos presidenciales, Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle en Puebla. Varios de los conflictos, varias de las pugnas que se perciben por parte de los ciudadanos del PAN parecen explicarse a partir de esa pugna y de otros factores similares. ¿Cuál es su balance personal? Bueno, por el momento me consta de la armonía que tenemos nosotros en diputados con el presidente Madero y también con el gobernador Moreno Valle, al interior
hay una muy buena relación, armónicos entre nosotros, creo que eso yo lo he podido corroborar. Sí, y usted señala correctamente, son dos personajes que están siendo proyectados. Desde el primer momento en que nosotros perdimos la presidencia de la República, el presidente Madero fue muy claro. A ver, acabamos de perder la presidencia de la República, al siguiente día, como debe ser las democracias y como son las democracias en el mundo, se debe de pelear para regresar a la presidencia de la República. Y entonces usted va poniendo una estrategia en función de ese regreso, en este caso a la presidencia de la República o a los pinos, como decimos, como lo hacen todos los partidos democráticos en el mundo. En cuanto salen, pierden alternativamente la elección, hay que empezar a trabajar para regresar. Y eso ha tenido una estrategia. Lo primero que hizo Madero fue amarrarse y no renunciar. Cuando todo el mundo, o había voces que decían que alguien que pierde debe dimitir. Y entonces la pregunta era, ¿y quién recoge el tiradero? ¿Y quién va a hacer la nueva armazón? ¿O cómo vamos a trabajar si acabamos de perder? Un presidente de la República que, perdiendo, obviamente tenía que hacer su entrega-recepción, que sabemos que no se involucró mucho en el problema sucesorio, que una posición que se respeta. Acabamos de perder, la candidata decidió también ausentarse, ¿verdad? Y entonces había un liderazgo que había que asumir que hacer con el partido y armarlo, ir estructurando para el futuro. Y ahora ya estamos en eso. El presidente entonces Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota, después de la derrota, le dieron la espalda al partido. No tuvimos una buena relación con él, presidente Madero, esto está muy dicho, no hubo una buena relación como la debió haber existido, y eso hizo más difícil el escenario. El presidente se queda, el partido funciona, se reforman los estatutos, se depura el padrón, se enfrentan elecciones, ganamos en Baja California Norte, gobernamos 2 millones más de los que gobernábamos en el 2012, y el partido queda proyectado con una nueva normatividad, con un voto universal, en donde ahora el presidente Madero es electo como presidente, y ahora estamos en esa etapa, una etapa normal, que tiene una estrategia, en mi opinión. Un partido político no puede ser un partido que improvise de ninguna manera, tiene que ir enfrentando etapas de crisis. Hemos enfrentado algunas etapas de crisis, toda la vida ha sido así, eso es algo normal en un partido. Y ahora viene esto, proyección 2015, sí, Cámara de Diputados, fundamental. La Cámara de Diputados se vuelve la Cámara más poderosa en el periodo sexenal, porque entonces empata usted Cámara de Diputados con los últimos 3 años de Cámara de Senadores. Y ya no tiene usted la desventaja de que Cámara de Diputados dura 3 años y los senadores son 6, se va, sino que llega y acaban el sexenio juntos. Entonces ahí es importante tener buenos diputados que tengan experiencia, que tengan visión. ¿Usted visualiza a Gustavo Madero como coordinador de la fracción del PAN en la próxima legislatura? A mí me gustaría que el presidente Madero fuera diputado y fuera coordinador, porque él tiene experiencia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde fue coordinador del grupo, fue presidente de las comisiones de Hacienda, conoce perfectamente el funcionamiento de la Cámara de Diputados del Congreso, y el contexto es muy importante, ¿no? Usted es un colaborador cercano del presidente Madero que tiene entre sus autoridades estatutarias designar a los coordinadores, como es el caso suyo. Visualiza a Gustavo Madero también como candidato presidencial, no voy a decir que es muy prematuro, pero piensa que es legítimo, que es válido, que es viable. Yo pienso que ya está siendo analizado por muchos mexicanos, sobre todo por la gente que analiza la política y analiza los personajes, ha dicho claramente esta posibilidad, y yo creo que es una posibilidad, es una probabilidad. La política es el mundo de las probabilidades, claro que hay que construirlas, ¿verdad? También. Yo pienso que es probable que sea, hay que ver también, es muy cambiante el escenario político, hay que ver que llegue y ver cómo funciona la Cámara y cómo funciona en su momento. Si llega a ser coordinador, también se miden las trayectorias, se van midiendo. Sin embargo, si eso no aterrizara ahí, es importante que nosotros tengamos una Cámara de Diputados claramente bien conducida, contundente en el cierre, porque eso cuenta muchísimo, porque va la política económica siempre en los 3 años. Usted me acaba de decir que Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota le dieron la espalda al partido y al esfuerzo que estaba haciendo Gustavo Madero para el proceso de reestructuración del PAN. Quisiera pedir que con la misma sinceridad me dijera si su antecesor en el cargo de coordinador, el diputado Villarreal, le había dado la espalda también a Gustavo Madero en su proceso de reestructuración, y que, entre otras cosas, siendo su aliado político oficialmente, realmente se había acabado de aliar con Moreno Valle. No, mire, primero precisar, en el caso de la señora Josefina Vázquez Mota, nunca le dio la espalda al presidente. Lo que pasa es que ella decidió estar ausente un tiempo después de la derrota que tuvimos, ¿sí?
Y en el caso de Villarreal no, él siempre ha estado apoyando al presidente Madero, eso me consta. Todas las reformas estructurales que sacamos en la Cámara de Diputados fueron en una estrecha comunicación con el presidente Madero, sin duda ninguna. No hubiera podido salir así las reformas como la energética, con el nuevo régimen fiscal de Pemex que se inició en la Cámara de Diputados antes que en la Cámara de Senadores, que además era la que cerraba todas las reformas. Y eso fue conducido realmente y con la destreza necesaria por parte de Luis Alberto Villarreal. De tal manera que ese escenario nunca existió en el PAN. No hay una historia de traición, digamos, al proyecto personal de Madero. No, porque inclusive en esa etapa no se hablaba aún de este escenario que estamos hablando. Habíamos dicho siempre, pero vamos a sacar primero las reformas que teníamos que sacar, junto con las reformas que había que sacar del partido. Pero teníamos todos claros que nadie podía desviar la lupa hasta no sacar las reformas estructurales. Y después ya iríamos allí a construir otros escenarios como los que estamos hablando. Eso se dio y se dio muy bien, ¿no? El problema posterior, en nada cambió ya las reformas que hicimos para el país. Bien. Diputado Trejo, es un placer tenerlo en la silla rota. Pues muchas gracias. Le apreciamos su generosidad y su confianza por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.